¿Saben cuántos pasos hay desde la sala hasta la puerta principal de una casa? Yo los conté miles de veces durante 25 años. 17 pasos exactos. 17 pasos que recorrí cada vez que escuchaba un carro frenar frente a mi casa, cada vez que alguien tocaba el timbre, cada vez que mi corazón se aceleraba pensando que tal vez, solo tal vez, mi hija había regresado. Me llamo Cristina Ramos, tengo 68 años, y durante un cuarto de siglo esperé junto a esa puerta. Esperé con una fe que todos me decían que era tonta, con una esperanza que mis vecinos llamaban ilusión perdida. Pero yo sabía algo que nadie más sabía. Una madre nunca deja de esperar. Y el día que esos 17 pasos finalmente me llevaron hasta los brazos de mi Alejandra, entendí que cada uno de esos pasos, cada una de esas noches en vela, cada una de esas lágrimas derramadas había valido completamente la pena. Pero antes de contarles sobre ese día que cambió todo, sobre ese momento en que abrí la puerta y vi a mi hija después de 25 años, tengo que llevarlos conmigo al principio. Tengo que contarles quién era yo, quién era ella y cómo fue que una sola noche destrozó nuestra familia de una forma que parecía irreparable. Ahora bien, antes de continuar con esta historia que me parte el corazón cada vez que la recuerdo, pero que también me llena de una alegría inmensa, necesito pedirles un favorcito que no les va a costar nada, pero que a mí me ayuda muchísimo. Verán, yo no soy de esas personas que saben mucho de tecnología, pero me explicaron que para que más madres, más hijas, más familias puedan escuchar esta historia y tal vez encontrar un poquito de esperanza en sus propias situaciones, ustedes pueden ayudarme con algo muy sencillo. Si le dan clic a ese botoncito de suscribirse y activan la campanita, no se van a perder ninguna de las historias que comparto aquí. Y si esta historia les está llegando al corazón, aunque sea un poquito, regálenme un like. Eso ayuda a que YouTube se la muestre a más personas que tal vez lo necesiten. Y por favor, déjenme un comentario contándome qué piensan, qué sienten o simplemente de qué ciudad o país me están escuchando, porque créanme que leo cada uno de sus mensajes y me dan fuerzas para seguir compartiendo. Son solo unos segunditos de su tiempo, pero para este canal y para todas las personas que necesitan escuchar que nunca es tarde para el perdón, significa el mundo entero. Gracias de corazón por ese apoyo. Nací en Zacatecas capital en 1956, en una casita de adobe en el barrio de La Encantada que mi papá construyó con sus propias manos. Éramos 6 hermanos, yo la tercera, y crecí viendo a mi mamá hacer milagros con 1 kilo de frijoles y 3 jitomates para darnos de comer a todos. Mi papá trabajaba en las minas de Fresnillo, salía cuando todavía estaba oscuro y regresaba cuando ya había caído la noche. Con las manos negras de tierra y los ojos cansados, pero siempre con una sonrisa para nosotros. Aprendí desde chiquita lo que significaba el sacrificio. Aprendí que las madres se quedan con la tortilla más chica, con el pedazo de carne más pequeño, con el café aguado para que los hijos tomen el espeso. Aprendí que el amor de madre es así, callado, constante, incansable. Lo viví con mi mamá y juré que cuando yo tuviera hijos les daría ese mismo amor multiplicado por 1000. Me casé con Rubén Ramos en 1975, cuando yo tenía 19 años y él 23. Era un hombre bueno, trabajador, de esos que se parten el lomo para sacar adelante a su familia. Trabajaba como mecánico en un taller que estaba por la carretera a Guadalupe, y aunque no ganaba mucho, siempre me entregaba su sobre completo cada quincena. Nunca tuvimos lujos, pero nunca nos faltó lo necesario. Nuestra primera hija, Alejandra, nació el 12 de abril de 1983. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Fue un martes lluvioso, de esas lluvias fuertes que caen en Zacatecas cuando ya está por terminar la primavera. El parto fue largo, difícil, estuve casi 20 horas en labor en el Hospital General. Pero cuando finalmente escuché su llanto, cuando la enfermera la puso en mis brazos y vi esos ojitos negros que me miraban como si me conocieran de toda la vida, supe que había encontrado mi propósito en este mundo. Alejandra era una niña hermosa. Tenía el cabello negro azabache, largo y abundante desde chiquita. Sus ojos eran grandes, expresivos, del mismo color café oscuro de su papá.
Tenía una carita redonda, mejillas rosadas, y cuando sonreía se le formaban 2 hoyuelos que derretían a cualquiera. Pero lo que más recuerdo de ella era su carácter. Desde bebé fue decidida, terca, de las que cuando querían algo no paraban hasta conseguirlo. Cuando tenía 3 años se encaprichó con un vestido rojo que vio en el aparador de una tienda en el centro. No era Navidad, no era su cumpleaños, simplemente lo vio y lo quiso. Lloró durante 2 días seguidos. No comía, no dormía bien, solo repetía, «Quiero mi vestido rojo, mami». Rubén y yo tuvimos que hacer malabares con el dinero, pero le compramos ese vestido. La felicidad en su carita cuando se lo puso valió cada centavo que nos costó. 2 años después de Alejandra llegó Roberto, mi hijo. Si Alejandra era fuego, Roberto era agua. Tranquilo, callado, obediente. Nunca me dio problemas, nunca me causó dolores de cabeza. Era el niño perfecto, de esos que todas las mamás sueñan tener. Y tal vez por eso, sin quererlo, sin darme cuenta, le presté menos atención que Alejandra. Ella demandaba tanto, requería tanta energía, que a veces Roberto quedaba en segundo plano. Crecimos en una casa pequeña que rentábamos en la colonia Alma Obrera. 2 recámaras, una cocina, un baño. En una recámara dormíamos Rubén y yo, en la otra los niños. No teníamos lujos, pero teníamos amor, o al menos eso creía yo en ese entonces. Alejandra entró a la primaria Benito Juárez en 1989. Desde el primer día fue de las niñas populares, bonita, simpática, carismática, siempre rodeada de amiguitas, siempre el centro de atención. Las maestras me decían que era muy inteligente pero distraída, que podría sacar mejores calificaciones si se aplicara más, pero ella prefería platicar, reírse, ser el alma de la fiesta. La secundaria fue donde todo empezó a cambiar. Entró a la técnica número 3 en 1996. Tenía 13 años y de repente dejó de ser mi niña. Empezó a preocuparse por su apariencia, por su ropa, por cómo se veía. Quería pantalones más ajustados, blusas más escotadas. Yo le decía que no, que era muy chiquita para andar así, pero ella me gritaba que yo no la entendía, que todas sus amigas se vestían así. Las peleas empezaron a ser más frecuentes. Por todo discutíamos. Por la hora de llegada, por los permisos para salir, por sus calificaciones que empezaban a bajar. Recuerdo una vez, tenía 14 años, que llegó a las 11 de la noche cuando le había dicho que a las 8. Rubén y yo estábamos desesperados, imaginándonos lo peor. Cuando finalmente llegó, riéndose con sus amigas, le grité como nunca en mi vida. Le dije que era una irresponsable, que no le importaba lo que sus padres sintieran. Ella me miró con esos ojos que ya no eran de niña y me dijo algo que se me quedó grabado. «Tú nunca vas a entender mi vida, mamá, nunca». Y se metió a su cuarto dando un portazo que hizo temblar las paredes. Yo me quedé ahí parada en la sala, con las manos temblando, sin saber qué hacer. Rubén me abrazó y me dijo que era normal, que era la edad, que ya se le pasaría. Pero yo sentía en el pecho algo pesado, algo que me decía que esto era solo el principio. Y tenía razón. En 1998, cuando Alejandra tenía 15 años y estaba en tercero de secundaria, conoció a Miguel Ángel Vargas. Ese hombre, hasta el día de hoy me cuesta trabajo hablar de él sin que se me revuelva el estómago. Tenía 21 años, 6 años mayor que mi niña. Trabajaba, si es que se le puede llamar trabajar, lavando carros en un baldío por la zona de Bracho. Pero la mayor parte del tiempo andaba en la calle con sus amigos, todos igual de vagos que él. La primera vez que lo vi fue un sábado por la tarde de marzo. Yo estaba regando las plantas en el patio cuando escuché la reja abrirse. Alejandra entró riéndose, colgada del brazo de un muchacho alto, flaco, con el cabello largo hasta los hombros y tatuajes por todos lados. Traía puesta una camiseta negra sin mangas que dejaba ver más tatuajes en los brazos, pantalones flojos que se le caían y unas botas militares llenas de mugre. «Mamá, él es Miguel Ángel», me dijo Alejandra con una sonrisa enorme en la cara, una sonrisa que yo no le veía desde hacía meses. «Es mi novio». Sentí que el mundo se me venía encima. Mi niña, mi Alejandra, con un tipo así. Traté de mantener la compostura, de no armar un escándalo ahí mismo.
Le dije con la voz más calmada que pude. Mucho gusto, yo soy Cristina. Alejandra, ¿me ayudas un momentito en la cocina? Ella puso los ojos en blanco, pero me siguió. En cuanto cerramos la puerta de la cocina, exploté. Le dije que estaba loca, que ese hombre era mayor que ella, que se veía que no era gente de bien, que no podía andar con alguien así. Le dije que tenía apenas 15 años, que era una niña todavía, que qué iba a sabelilla de novios. Alejandra me miró con una frialdad que me asustó. Sabía que no lo ibas a entender, mamá. Sabía que me lo ibas a prohibir. Pero me importa un comino lo que pienses. Yo lo quiero y voy a estar con él, te guste o no. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Sentí que mi hija se me estaba escapando de las manos y no sabía cómo detenerla. Cuando Rubén llegó del trabajo esa noche, le conté todo. Él habló con Alejandra, le prohibió terminantemente volver a ver a ese tal Miguel Ángel. Le dijo que mientras viviera bajo nuestro techo, tendría que obedecer nuestras reglas. Por un tiempo, pareció que nos había hecho caso. No lo volvió a traer a la casa. Pero yo no era tonta. Veía cómo salía más arreglada que antes a la escuela, cómo se ponía perfume, cómo revisaba su celular cada 2 minutos. Estaba viéndolo a escondidas, de eso estaba segura. Un martes de abril, la directora de la secundaria me mandó llamar. Cuando llegué a su oficina, tenía la cara más seria que le había visto nunca. Me mostró un reporte que habían hecho unas maestras. Habían visto a Alejandra salir de la escuela en la hora del recreo, subirse a una moto con un muchacho e irse. Regresó 2 horas después, cuando ya iban en la última clase del día. Le pregunté a Alejandra esa noche y después de negarla y negarla, finalmente admitió que sí, que había estado saliendo con Miguel Ángel en las horas de clase. Le grité, le lloré, le supliqué que dejara a ese hombre. Le dije que la iba a arruinar, que no tenía futuro, que ella era inteligente y podía aspirar a mucho más. Ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tú nunca me has entendido, mamá. Miguel Ángel sí me entiende. Él me escucha, me valora, me hace sentir especial. Con él puedo ser yo misma. Contigo solo soy la niña que tiene que obedecer, que tiene que ser perfecta, que nunca hace nada bien. Esas palabras me partieron el corazón. ¿De verdad me veía así? ¿De verdad pensaba que no la valoraba? Yo que había dado mi vida entera por ella, que había sacrificado todo por darle lo mejor que podía. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Alejandra dejó de hablarme más allá de monosílabos. Llegaba tarde, se iba temprano, se encerraba en su cuarto. Cuando intentaba acercarme a ella, me rechazaba. Sus calificaciones cayeron en picada. De ser una alumna de 8 y 9, pasó a sacar puros 6 y 5. En septiembre de 1998, casi no se graduó de la secundaria. Logró pasar raspando todas las materias. Yo quería que entrara a la prepa, que siguiera estudiando. Pero ella me dijo que no, que ya no quería estudiar más, que quería ponerse a trabajar. Le conseguí un trabajo en la papelería de una comadre mía, cerca de la casa. Ganaba poco, pero al menos estaba haciendo algo productivo, o eso creía yo. Después me enteré de que faltaba constantemente, que se iba en las tardes y dejaba sola a mi comadre. Duró apenas 3 meses antes de que la corrieran. Ese noviembre empezaron los rumores. Los vecinos me miraban raro, cuchicheaban cuando pasaba. Una tarde, la señora Lupita, que vivía en la esquina, me paró en la calle. Con pena, casi sin querer decírmelo, me dijo que había visto a Alejandra varias veces saliendo de un hotel de paso que había por la carretera a Guadalupe. Salía de la mano con Miguel Ángel, riéndose, subiéndose a su moto. Cuando le reclamé a Alejandra esa noche, ni siquiera lo negó. Me miró directo a los ojos y me dijo, «Sí, mamá, soy su novia». Las novias hacen esas cosas con sus novios, y no es de tu incumbencia. Rubén y yo no sabíamos qué hacer. Hablamos con ella, le gritamos, la castigamos, nada funcionaba. Ella seguía viéndolo, cada vez más descaradamente. En diciembre dejó de llegar a dormir algunos días. Se iba desde la mañana y regresaba al día siguiente como si nada. El ambiente en la casa era insoportable. Roberto, mi hijo, se la pasaba encerrado en su cuarto para no presenciar las peleas. Rubén y yo discutíamos sobre qué hacer con Alejandra.
Él quería ser más duro, ponerle reglas más estrictas. Yo quería intentar hablar con ella, entenderla, pero nada funcionaba. En febrero de 1999 descubrí algo que me heló la sangre. Estaba limpiando su cuarto, cosa que casi nunca hacía porque ella no me dejaba entrar, pero ese día había salido y aproveché. Debajo del colchón encontré una caja de condones abierta, un encendedor y una bolsita con lo que parecía marihuana. Cuando llegó esa tarde, la confronté. Le mostré todo lo que había encontrado. Le grité, lloré, le supliqué. Le dije que ese hombre la estaba corrompiendo, que la estaba arrastrando por un camino peligroso. Le dije que si seguía así, terminaría destruyendo su vida. Ella se rió en mi cara. Se rió, me dijo, «Ay, mamá, siempre tan dramática. Es solo marihuana, no es nada del otro mundo. Y los condones son porque al menos yo me cuido, no como tú que te embarazaste a los 19». Esa fue la primera vez que le di una cachetada. No pude controlarme. 20 años de mi vida jamás le había levantado la mano, y en ese momento no pude contenerme. La abofeté con toda la rabia, el dolor, la impotencia que sentía. Ella se tocó la mejilla, me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos, y me dijo, «Te odio, esto nunca te lo voy a perdonar». Los siguientes meses fueron los peores de mi vida hasta ese entonces. Alejandra apenas si me dirigía la palabra. Pasaba la mayoría del tiempo fuera de la casa. Cuando estaba, se encerraba en su cuarto con el estéreo a todo volumen, escuchando esa música que a mí me taladraba los oídos. Empecé a notar cambios en ella. Bajó de peso considerablemente. Tenía ojeras profundas, como si no durmiera bien. Su piel, que siempre había sido tersa y bonita, se veía opaca, con granitos. Su cabello, que antes era su orgullo, lo traía descuidado, sin lavar. Una noche de abril, como a las 3 de la madrugada, escuché la puerta de la casa abrirse. Me levanté, asustada. Era Alejandra. Venía prácticamente arrastrándose, con la ropa toda desarreglada, oliendo a alcohol y a cigarros. Tenía un moretón en el brazo y el labio partido. «¿Qué te pasó?», le pregunté, tomándola del brazo. Ella se soltó bruscamente. «Nada, mamá, no te metas en mis asuntos». Traté de revisarla, de ver si estaba bien, pero me empujó. «Déjame en paz», me gritó, y se metió a su cuarto. Al día siguiente le pregunté de nuevo. Primero no me quiso decir nada, pero después de mucho insistir, me dijo que había sido Miguel Ángel, que habían discutido, que él se había puesto agresivo. Me mostró el brazo lleno de moretones, marcas que claramente eran de dedos, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Sentí una mezcla de rabia y miedo que nunca había experimentado. Le dije que teníamos que ir a denunciarlo, que nadie tenía derecho a ponerle una mano encima, pero ella me dijo que no, que ella lo había provocado. «Alejandra, escúchame bien», le dije, tomándola de los hombros y mirándola directo a los ojos. «Ningún hombre tiene derecho a golpearte. No importa qué hayas hecho o dicho. Esto no está bien. Por favor, déjalo. Por favor, aléjate de él». Ella se soltó de mis manos. «Tú no lo conoces como yo, mamá. Él estaba tomado, estaba pasando por un mal momento. Normalmente no es así. Me quiere, de verdad me quiere. Solo fue un error». Escuchar a mi hija defender al hombre que la había golpeado fue una de las cosas más dolorosas de mi vida. Pero no importaba lo que yo dijera, ella no me escuchaba. Seguía con él, cada vez más metida en esa relación tóxica. En mayo, las cosas empeoraron aún más. Alejandra dejó de llegar a dormir regularmente. Se iba por 2, 3 días. Después regresaba como si nada. Yo vivía en un estado constante de angustia, sin saber dónde estaba mi hija, si estaba bien, si estaba viva siquiera. Los vecinos ya no solo cuchicheaban, algunos me lo decían directo, que habían visto a Alejandra en tal lugar con Miguel Ángel y sus amigos, todos drogándose, que la habían visto borracha tirada en la calle, que la habían visto subirse a carros de diferentes hombres. Cada comentario era una puñalada en mi corazón.
Mi niña, mi Alejandra hermosa, se estaba destruyendo frente a mis ojos y yo no podía hacer nada para detenerla. Un día de junio llegó a la casa con un tatuaje enorme en la espalda baja. Era el nombre de Miguel Ángel escrito en letras góticas grandes. Cuando la vi, sentí que me daban ganas de vomitar. ¿Cómo pudiste hacerte eso?, le grité. Tienes 16 años, ni siquiera eres mayor de edad. Ella se encogió de hombros. Es mi cuerpo y hago lo que quiero con él. Además, es una muestra de mi amor por Miguel. Vamos a estar juntos para siempre. Rubén y yo estábamos al límite. Discutíamos constantemente sobre qué hacer. Él quería correrla de la casa. Decía que si no quería seguir nuestras reglas, que se fuera. Yo no podía. Por más que me doliera, por más que me decepcionara, seguía siendo mi hija. Seguía siendo mi bebé. Las peleas entre Rubén y Alejandra también se intensificaron. Ella le gritaba, le faltaba al respeto. Él le gritaba de regreso. La casa era un campo de batalla constante. En julio hubo un incidente que casi termina en tragedia. Alejandra llegó a la casa de madrugada, completamente drogada. No podía ni caminar derecho. Rubén la encontró en la sala, tratando de mantenerse en pie. Se puso furioso, empezó a gritarle. Ella le respondió con groserías. Le dijo que era un viejo amargado, que la tenía harta. Rubén perdió el control. Levantó la mano para pegarle. Yo me interpuse, recibí el golpe en el hombro. Roberto salió de su cuarto por los gritos. Fue un caos total. Alejandra, aún en su estado, nos gritó a todos. Dijo que nos odiaba, que esta familia era una porquería, que no veía la hora de largarse de aquí para siempre. Esa noche, Rubén durmió en la sala. Yo lloré en mi cama hasta quedarme dormida. Roberto se quedó callado en su cuarto, como siempre. Y Alejandra se fue antes de que amaneciera. No regresó en 3 días. En agosto cumplió 16 años. No hubo fiesta, no hubo pastel, no hubo celebración. Ella ni siquiera estaba en casa ese día. Llegó en la noche, pasada de copas, con Miguel Ángel. Él se quedó afuera en su moto, mientras ella entró a cambiarse de ropa. Le había preparado su comida favorita por si acaso llegaba, mole con arroz. Lo dejé en la estufa tapado. Cuando salió de cambiarse, se lo señalé. «Te hice mole, mija. Es tu cumpleaños». Ella me miró con expresión vacía. «No tengo hambre, mamá, y deja de intentar comprarme con comida. Ya no soy una niña». Se fue dando un portazo. Yo me quedé ahí parada, viendo el mole que había hecho con tanto cariño, y lloré. Lloré por mi niña que ya no era niña, por la hija que estaba perdiendo, por la familia que se estaba desmoronando. Septiembre llegó con más de lo mismo. Alejandra cada vez más distante, más involucrada con Miguel Ángel y su mundo. Yo cada vez más desesperada, más angustiada. Rubén cada vez más enojado, más frustrado. Empecé a tener problemas de salud por el estrés. Me subió la presión, me dio gastritis. El doctor me dijo que tenía que calmarme, que ese nivel de estrés me iba a enfermar gravemente. Pero, ¿cómo me iba a calmar cuando mi hija se estaba destruyendo? Recé como nunca en mi vida. Iba a la iglesia de San José todos los días. Le prendía veladoras a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, a todos los santos que conocía. Les pedía que protegieran a mi hija, que la alejaran de ese hombre, que la hicieran entrar en razón. Pero mis oraciones parecían no ser escuchadas. Las cosas solo empeoraban. Octubre de 1999 fue el mes en que todo se vino abajo definitivamente. El día que cambió nuestras vidas para siempre fue un viernes 15 de octubre. Ese día está grabado en mi memoria con cada detalle, como si hubiera pasado ayer y no hace 25 años. Era una tarde fresca, típica de octubre en Zacatecas. Yo había salido a comprar el mandado al mercado González Ortega. Regresé como a las 6 de la tarde con las bolsas llenas de verduras y carne para hacer birria el domingo. Rubén no había llegado todavía del taller y Roberto estaba en casa de un amigo haciendo tarea. Cuando abrí la puerta de la casa, inmediatamente supe que algo andaba mal. Había demasiado silencio, un silencio pesado, tenso. Dejé las bolsas en la cocina y caminé hacia las recámaras. La puerta del cuarto de Alejandra estaba abierta. Entré y lo que vi me dejó helada. El closet estaba completamente vacío.
Los cajones de su cómoda estaban abiertos, sin nada adentro. La cama estaba deshecha. Había perchas tiradas por todos lados. Era obvio que alguien había empacado rápido, sin cuidado, llevándose todo. En la cama había un sobre. Lo tomé con manos temblorosas. Era un sobre blanco, corriente, con mi nombre escrito en la letra de Alejandra. Lo abrí y saqué una hoja de cuaderno doblada. La desdoblé y leí: «Mamá, cuando leas esto ya me habré ido. Me voy a vivir con Miguel Ángel. No me busques porque no me vas a encontrar. Esta casa me ahoga. Tú me ahogas con tus reglas y tus sermones. Estoy harta de que me trates como si fuera una niña chiquita. Ya tengo 16 años, puedo tomar mis propias decisiones. Miguel Ángel me quiere de verdad, me acepta como soy. Con él voy a ser feliz. Con ustedes solo soy infeliz. Dile a papá y a Roberto que los quiero, pero que necesito hacer mi vida. No voy a regresar. Alejandra». Las piernas me fallaron. Me senté en la cama de mi hija y leí la carta una y otra vez, como si al leerla de nuevo fuera a decir algo diferente. Las lágrimas empezaron a caer, empapando el papel. Mi niña se había ido, mi Alejandra se había marchado con ese hombre que le estaba destruyendo, y decía que no iba a regresar. Escuché la puerta de la casa abrirse. Era Rubén que llegaba del trabajo. «Cristina, ¿ya llegaste?», gritó desde la sala. No pude responderle. No podía hablar, no podía ni respirar bien. Rubén llegó al cuarto y me vio ahí sentada, llorando con la carta en las manos. «¿Qué pasó?», preguntó alarmado. Le extendí la carta sin decir palabra. Lo vi leerla, vi cómo su cara pasaba de la confusión a la incredulidad, de ahí a la rabia. Arrugó la carta con fuerza. esa niña malagradecida», dijo con la voz llena de ira. «Después de todo lo que hemos hecho por ella, así nos haga». Se fue a la sala, agarró las llaves del carro. «Voy a buscarla». «Voy a traerla de regreso, aunque sea a rastras», dijo. Yo lo seguí. «¿A dónde vas a ir? No sabemos dónde está Miguel Ángel, no sabemos dónde vive». Rubén se detuvo, se pasó las manos por la cara. Tenía razón, no sabíamos dónde buscarla. Zacatecas no es tan grande, pero tampoco tan chica. Y si se había ido con Miguel Ángel, podían estar en cualquier lado. Esa noche no dormimos. Rubén se fue a la calle a preguntar, a buscar. Fue a la casa de todas las amigas de Alejandra que conocíamos. Ninguna sabía nada, o al menos eso decían. Fue al baldío donde Miguel Ángel lavaba carros. No había nadie. Preguntó en el barrio donde sabíamos que vivía la familia de Miguel Ángel. Le dijeron que no lo habían visto en días. Yo me quedé en casa por si acaso regresaba. Me senté en la sala, mirando la puerta, esperando escuchar su llave en la cerradura. Pero nunca llegó. Al día siguiente fuimos a poner la denuncia por persona extraviada. El Ministerio Público nos atendió con desgano. Nos dijeron que Alejandra ya tenía 16 años, que era común que a esa edad los muchachos se fueran de la casa, que seguramente en unos días iba a regresar cuando se le pasara el berrinche. Les mostramos la carta. El Ministerio Público la leyó y se la regresó a Rubén. «Miren, aquí dice claramente que se fue por voluntad propia. No hay delito que perseguir. Si fuera menor de edad, podríamos hacer algo, pero a los 16 años ya puede decidir con quién vivir». Rubén se enojó. Le gritó al Ministerio Público que su hija estaba con un delincuente, con un drogadicto, que tenían que hacer algo. El hombre nos dijo que sin evidencia de que la tuvieran retenida en contra de su voluntad, no podían hacer nada. Salimos de ahí derrotados, sin ayuda, sin esperanza. Los siguientes días fueron una pesadilla. Yo no podía comer, no podía dormir. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, corría a la ventana pensando que era ella. Cada vez que sonaba el teléfono, lo agarraba esperando escuchar su voz. Rubén se volvió más callado, más amargado. Le echaba la culpa a todo el mundo, a mí por haber sido muy permisiva, a él mismo por no haber sido más estricto, a Alejandra por ser tan terca. La rabia lo consumía. Roberto, mi pobre Roberto de 14 años, tuvo que presenciar todo esto. Veía a sus padres destrozados, ausentes. Se encerró más en sí mismo.
Dejó de hablar casi por completo. Una semana después de que Alejandra se fue, vino a visitarme mi mamá. Ya estaba viejita. Tenía como 70 años en ese entonces. Me abrazó mientras yo lloraba en su pecho como cuando era niña. «Mija», me dijo con su voz suave, «tu hija va a regresar. Las hijas siempre regresan con su mamá. Dale tiempo. Dios la va a cuidar y la va a traer de regreso a casa». Yo quería creerle, necesitaba creerle, pero pasaban los días, las semanas, y no teníamos noticias de Alejandra. Un mes después del incidente, en noviembre, una prima de Rubén nos dijo que había visto a Alejandra en el centro de Zacatecas, que andaba de la mano con Miguel Ángel, que se veía delgada pero que parecía estar bien. Me aferré a esa información como náufrago a una tabla. Al menos estaba viva, al menos estaba en la ciudad. Rubén y yo empezamos a salir a buscarla por el centro todos los fines de semana. Recorríamos las calles, mirábamos en cada café, en cada tienda. Preguntábamos a la gente si la habían visto. Algunos nos decían que sí, pero nunca lográbamos encontrarla. Diciembre de 1999 llegó sin Alejandra. Fue la primera Navidad sin ella. Puse su lugar en la mesa de la cena de Nochebuena, con la esperanza de que apareciera. Rubén me dijo que la quitara, que no iba a venir. Yo me negué. Ese lugar se quedó ahí toda la noche, vacío, recordándonos su ausencia. Roberto apenas comió. Rubén tomó más de la cuenta, algo que nunca hacía. Yo fingí estar bien por ellos, pero por dentro estaba destrozada. En Año Nuevo, mientras todos celebraban con cohetes y música, yo estaba en mi cuarto rezando. Le pedía a Dios que el año 2000 trajera de regreso a mi hija. Enero del 2000 pasó sin noticias, febrero igual. En marzo, Alejandra cumplió 17 años. Le hice pastel, pensando que tal vez ese día aparecería. No lo hizo. Abril, mayo, junio. Los meses pasaban y el dolor no disminuía. Si acaso, empeoraba, porque cada día que pasaba me preguntaba dónde estaba, cómo estaba, si comía bien, si tenía dónde dormir. Rubén me pedía que dejara de buscarla. Me decía que Alejandra había tomado su decisión, que ya era una adulta, que teníamos que dejarla vivir su vida. Pero yo no podía. Una madre no puede simplemente dejar de buscar a su hija. En julio del 2000 tuvimos un indicio. Una vecina nos dijo que había escuchado que Miguel Ángel se había ido a Tijuana a buscar trabajo, que varios de sus amigos se habían ido para allá, que había más oportunidades. Tijuana, tan lejos, al otro extremo del país. Si Alejandra se había ido con él hasta allá, ¿cómo la iba a encontrar? Rubén y yo nos peleamos feo esa noche. Yo quería ir a Tijuana a buscarla. Él me dijo que estaba loca, que era una ciudad enorme, que cómo la iba a encontrar, que no teníamos dinero para andar viajando así nada más, que teníamos que pensar en Roberto, en nuestra familia que todavía estaba aquí. Tenía razón, pero yo no quería aceptarlo. Me encerré en mi cuarto y lloré toda la noche. Los siguientes meses fueron más de lo mismo. Vivir con la incertidumbre, con el dolor constante. Seguir con la rutina diaria mientras por dentro estaba muerta. Cocinar, limpiar, lavar, todo en automático, sin sentir realmente nada. Roberto se graduó de la secundaria en julio del 2000. Debió haber sido un día feliz, pero yo no podía dejar de pensar que Alejandra debería estar ahí, que ella también debería estar celebrando a su hermano. En mi mente no dejaba de reproducir los últimos meses con Alejandra. Me culpaba a mí misma. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento perdí a mi hija? ¿Debía haber sido más comprensiva? ¿Menos estricta? ¿Más cariñosa? Me torturaba pensando en todas las veces que le grité, que la regañé, que le dije que no. ¿Y si esos habían sido mis errores? ¿Y si ella se fue porque yo no supe ser la mamá que necesitaba? Hubo noches en las que no podía respirar del dolor. Me levantaba a las 3, 4 de la mañana y me iba al cuarto de Alejandra. Me sentaba en su cama, que seguía exactamente como la dejó ese día, y olía sus almohadas tratando de encontrar algún rastro de su perfume. Rubén se distanció de mí emocionalmente. Él manejaba el dolor guardándoselo, trabajando más horas, bebiendo más. Yo lo manejaba llorando, rezando, buscando. Dejamos de hablarnos de verdad.
solo conversaciones superficiales sobre el clima, la comida, los gastos. Roberto creció en ese ambiente, un hogar roto, con padres presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Me parte el corazón pensar en lo que eso le hizo a él. En el 2001, 2 años después de que Alejandra se fue, empecé a ir a terapia con un psicólogo en el hospital. El doctor Hernández era un hombre mayor, amable. Me ayudó a procesar el dolor, aunque nunca lo superé completamente. Me enseñó técnicas para manejar la ansiedad, para poder seguir funcionando en el día a día. Me dijo algo que se me quedó grabado. Usted no puede controlar las decisiones de su hija. Lo único que puede controlar es cómo responde usted a esas decisiones. Alejandra es responsable de su vida. Usted es responsable de la suya. Era difícil aceptar eso. Como madre, sientes que eres responsable de tus hijos para siempre. Pero tenía razón. No podía seguir viviendo solo para buscarla. Tenía que aprender a vivir con su ausencia. Pero nunca, ni un solo día dejé de pensar en ella. Ni un solo día dejé de preguntarme dónde estaría. Los años pasaron. 2002, 2003, 2004. La vida seguía, las estaciones cambiaban, la gente a nuestro alrededor celebraba cumpleaños, bodas, nacimientos. Y yo seguía esperando. Roberto creció, se convirtió en un joven responsable. Entró a estudiar contabilidad a la universidad. Consiguió un trabajo de medio tiempo. Era todo lo que un hijo debe ser: trabajador, respetuoso, cariñoso. Pero yo sabía que cargaba con el dolor de haber perdido a su hermana. A veces lo veía mirando fotos viejas de cuando eran niños, cuando eran una familia completa, y veía la tristeza en sus ojos. En el 2006, Rubén tuvo un infarto. No fue grave, gracias a Dios, pero fue una llamada de atención. El doctor le dijo que tenía que bajarle al estrés, cuidar su alimentación, hacer ejercicio. Le dijo que el dolor y la rabia que cargaba lo estaban matando poco a poco. Esa noche, en el hospital, Rubén me agarró la mano por primera vez en años. Cristina, me dijo con los ojos llorosos, tenemos que soltar a Alejandra, tenemos que dejarla ir. Nos está matando aferrarnos a algo que ya no está. Lloré abrazada a él, pero le dije, no puedo, Rubén, es mi hija, no puedo dejarla ir. Él me apretó la mano. No digo que la olvides, digo que aceptes que se fue, que hizo su vida en otro lado, que tal vez está bien, tal vez es feliz a su manera, y que nosotros también tenemos que buscar nuestra felicidad con el hijo que sí está aquí con nosotros. Fue duro escuchar eso, pero en el fondo sabía que tenía razón. Teníamos que encontrar una manera de vivir con el dolor sin que ese dolor nos consumiera completamente. Poco a poco intenté hacerlo. Seguí con mi terapia. Empecé a involucrarme más en la iglesia, ayudando en actividades, en eventos. Encontré consuelo en ayudar a otros, en sentirme útil. Pero mi corazón seguía roto, y cada año que pasaba, cada cumpleaños de Alejandra, cada Navidad, cada Día de las Madres, el dolor volvía con la misma intensidad del primer día. Ahí va un like, un comentario de dónde me están viendo y un corazón para esta historia, porque sé que muchos de ustedes saben lo que se siente perder a alguien que amas. Su apoyo me da fuerzas para seguir contando. Gracias. Los años siguieron su curso inexorable. 2007, 2008, 2009. Una década completa desde que Alejandra se había ido. 10 años de no saber nada de ella, de no escuchar su voz, de no ver su cara. Para entonces ya había aceptado, al menos racionalmente, que tal vez nunca volvería, que tal vez había hecho su vida completamente aparte de nosotros, que tal vez, como decía Rubén, estaba bien a su manera. Pero mi corazón nunca aceptó esa realidad. En mi corazón seguía siendo mi niña de 16 años que había tomado una mala decisión, que en cualquier momento iba a darse cuenta de su error y volvería a casa. Roberto se graduó de contador en el 2008. Consiguió un buen trabajo en una empresa de Zacatecas. En el 2010 nos presentó a su novia, Mónica, una muchacha linda, educada, trabajadora, todo lo que uno desea para un hijo. Se casaron en el 2011. Fue una boda bonita, sencilla, en la parroquia de San José. Rubén y yo estábamos felices por Roberto.
Pero durante toda la ceremonia yo no podía dejar de pensar en que Alejandra debería estar ahí, que debería ser la madrina, la testigo, parte de la celebración. Cuando el padre preguntó si alguien se oponía al matrimonio, por un momento loco mi corazón brincó pensando que Alejandra aparecería por la puerta de la iglesia. Pero no fue así. Roberto y Mónica se fueron a vivir a su propio departamento. Rubén y yo nos quedamos solos en la casa. Esa casa que había estado llena de vida, de niños corriendo, de risas y llantos, ahora estaba vacía. Solo nosotros dos, ya viejos, ya cansados. Rubén se jubiló en el 2012. Teníamos 60 años él y 56 yo. Deberíamos haber estado disfrutando de nuestros años dorados, de nuestros nietos cuando llegaran, pero vivíamos en una especie de limbo emocional. La relación entre nosotros había cambiado tanto, ya no éramos la pareja enamorada que se casó llena de ilusiones en 1975. Éramos dos extraños compartiendo una casa, unidos solo por los recuerdos de lo que alguna vez fuimos y por el dolor compartido de haber perdido a nuestra hija. En el 2013, Roberto y Mónica nos dieron la noticia de que estaban esperando un bebé. Iba a ser nuestro primer nieto. Deberíamos haber estado eufóricos. Y en parte lo estábamos. Pero también dolía pensar que Alejandra era tía y ni siquiera lo sabía. Nació un niño hermoso en septiembre del 2013. Le pusieron Rubén, como su abuelo. Cuando lo cargué por primera vez en el hospital, sentí una mezcla de amor absoluto y dolor profundo. Amor por ese pedacito de vida nueva, por esa continuación de nuestra familia. Dolor porque Alejandra se estaba perdiendo esto, porque tal vez ella también había tenido hijos y yo ni siquiera lo sabía. 2 años después, en el 2015, nació la segunda nieta, Sofía. 2 nietecitos preciosos que llenaron nuestra vida de alegría. Roberto y Mónica eran muy buenos al traerlos seguido a visitarnos. Rubén se volvió un abuelo dedicado. Jugaba con ellos en el piso, les compraba dulces a escondidas de sus papás. Yo los amaba con todo mi corazón. Pero había un hueco que no se llenaba, el hueco de Alejandra. Seguía conservando su cuarto exactamente como lo dejó. Rubén me pedía que lo convirtiera en otra cosa, en un cuarto de costura, en bodega, pero yo no podía. Era lo último que me quedaba de ella. Si borraba ese espacio, sería como borrarla completamente. A veces entraba ahí y me sentaba en su cama. Miraba las paredes, todavía con los pósters que ella había pegado de grupos que le gustaban, el tocadiscos que ya no funcionaba, la ropa que dejó colgada en el closet, descolorida por el tiempo, pero que yo nunca tuve corazón de tirar. En el 2016, 17 años después de que se fue, pasó algo que me dio un pequeño rayo de esperanza. Una conocida de una conocida me contactó por Facebook. Me dijo que había visto mi publicación sobre Alejandra. Esas publicaciones que yo hacía cada año en su cumpleaños con su foto de la secundaria pidiendo información. Me dijo que ella vivía en Tijuana y que había conocido a una muchacha llamada Alejandra Ramos, que trabajaba en un restaurante por la zona centro. Que cuando le platicó de dónde era, la muchacha había mencionado que era de Zacatecas. Mi corazón se aceleró. Le pedí más información. Me mandó la dirección del restaurante. Me dijo que podía ser ella o podía no ser, que solo era una posibilidad. Esa noche no dormí. Le mostré el mensaje a Rubén. Él fue más cauteloso. Me dijo que había miles de Alejandras Ramos en México, que no me ilusionara. Pero yo ya estaba ilusionada. Al día siguiente llamé al restaurante. Una voz de mujer contestó. Le pregunté si ahí trabajaba una Alejandra Ramos. Me dijo que sí, pero que ese día no había ido a trabajar. Le pedí su número de teléfono. Me dijo que no podía dar información personal de sus empleados. Le expliqué mi situación. Le dije que era una madre buscando a su hija desaparecida desde hacía 17 años. La mujer se compadeció. Me dio un número celular. Con las manos temblando, marqué el número. Sonó 1 vez, 2 veces, 3. Finalmente contestó una voz de mujer joven. «¿Bueno? ¿Alejandra?», pregunté con el corazón en la garganta. «¿Alejandra Ramos?». «Sí, soy yo».
¿Quién habla? Soy Cristina Ramos, de Zacatecas. Estoy buscando a mi hija que se llama igual que tú y... La voz me interrumpió. Ah, disculpe señora, pero yo soy de Sinaloa. Mis papás viven aquí en Tijuana conmigo. Creo que se equivocó de persona. El corazón se me cayó al piso. ¿Estás segura? No eres de Zacatecas. No, señora, lo siento. Espero que encuentre a su hija. Colgó. Yo me quedé ahí con el teléfono en la mano, llorando. Había sido una falsa alarma, una coincidencia cruel. Rubén me abrazó. Ya pasó, no llores más. Pero ¿cómo no iba a llorar si cada esperanza que tenía se convertía en desilusión? Los años siguientes fueron más de lo mismo. La vida continuaba a su ritmo. Los nietos crecían. Roberto prosperaba en su trabajo. Rubén y yo envejecíamos. En el 2018 mi mamá falleció. Tenía 89 años. Fue un golpe duro. En su lecho de muerte me agarró la mano y me dijo, «Tú y Alejandra se van a reencontrar, lo sé. Dios no me dejó verlo en esta vida, pero te lo prometo que va a pasar». Esas fueron casi sus últimas palabras. Se fue en paz, rodeada de sus hijos y nietos. Yo lloré no solo por perder a mi mamá, sino porque Alejandra no estuvo ahí para despedirse de su abuela que tanto la quiso. En el 2019, 20 años después de que Alejandra se fue, tuve un momento de crisis emocional fuerte. Era marzo, mes de su cumpleaños. Iba a cumplir 36 años. 36. Ya no era la niña rebelde de 16. Era una mujer adulta de mediana edad. Me di cuenta de que había perdido 20 años de su vida. 20 años de cambios, de crecimiento, de experiencias. Ya no sabría cómo era, cómo hablaba, cómo pensaba. Si la viera en la calle, ¿la reconocería? ¿Me reconocería ella a mí? Caí en una depresión profunda. El doctor me recetó antidepresivos. Roberto y Mónica se preocuparon mucho por mí. Rubén no sabía qué hacer, cómo ayudarme. Fueron meses oscuros, meses en los que solo quería quedarme en cama, no comer, no salir. El psicólogo me ayudó a salir poco a poco. Me hizo ver que había vivido 20 años esperando algo que tal vez nunca pasaría, y que eso me había impedido vivir realmente. Señora Cristina, me dijo el doctor, usted ha puesto su vida en pausa. Ha estado esperando que regrese su hija para poder ser feliz de nuevo. Pero la felicidad no puede depender de factores externos que no podemos controlar. Tiene que aprender a ser feliz con lo que tiene ahora. Un hijo maravilloso, una nuera linda, 2 nietos preciosos, un esposo que la quiere. Tiene que vivir su vida. Sabía que tenía razón, pero era tan difícil. Porque soltar la esperanza de que Alejandra volviera se sentía como traicionarla, como abandonarla. Poco a poco, con mucha terapia y mucho trabajo personal, empecé a mejorar. Empecé a involucrarme más en la vida de mis nietos, a salir con Rubén a caminar por el parque, a cuidar plantas en mi jardín, a vivir, no solo existir. Pero nunca, ni un solo día, dejé de pensar en Alejandra. Solo aprendí a vivir con ese pensamiento sin que me paralizara. En el 2020 llegó la pandemia. El mundo entero se detuvo, todos encerrados en sus casas. Rubén y yo pasamos esos meses solos, sin poder ver a Roberto y los niños más que por videollamada. Fueron meses extraños. Por un lado, el encierro forzoso me hizo enfrentar muchas cosas de mí misma, de mi vida. Por otro lado, el miedo constante a la enfermedad, la incertidumbre, todo eso me hizo valorar más lo que tenía. Durante esos meses escribí cartas para Alejandra que nunca enviaría porque no tenía a dónde mandarlas. Le contaba sobre su hermano, sobre sus sobrinos, sobre su papá y yo. Le contaba todo lo que se había perdido, pero también le decía que la seguía queriendo, que la perdonaba por haberse ido, que si algún día quería regresar, las puertas de mi casa y de mi corazón siempre estarían abiertas. Guardé esas cartas en una caja de zapatos en mi closet. Eran mi forma de mantenerla cerca, de seguir hablándole aunque no pudiera escucharme. El 2021 trajo un poco más de normalidad. La pandemia seguía, pero ya podíamos salir, ver a la familia con precauciones. Los nietos ya estaban más grandes. Rubencito tenía 8 años y Sofía 6. Niños lindos, inteligentes, cariñosos.
A veces los veía jugar y pensaba en cómo habría sido Alejandra de niña con su hermano, en todos los momentos que nos perdimos, y el dolor volvía, menos intenso que antes, pero siempre presente. En el 2022, Rubén empezó a tener problemas de salud más serios: diabetes, presión alta, problemas de riñones. Los años de dolor y estrés habían cobrado su cuota. Tuvieron que hospitalizarlo varias veces. Cada vez que estaba en el hospital, yo rezaba. Le pedía a Dios que me lo dejara un poco más de tiempo. Pero también le pedía que, si algún día Alejandra iba a regresar, fuera pronto, que Rubén pudiera verla antes de irse. Rubén sobrevivió esas crisis. Los doctores dijeron que era un milagro, considerando todo lo que tenía. Yo sabía que era porque Dios todavía tenía planes para nosotros. El 2023 pasó sin mayores eventos, solo la rutina de la vejez, doctores, medicinas, achaques. Roberto seguía siendo atento, nos visitaba seguido, nos llevaba al doctor, se aseguraba de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Era un buen hijo, el mejor, pero en sus ojos a veces veía la tristeza de haber crecido sin su hermana, de haber tenido que cargar con padres rotos emocionalmente durante su adolescencia. Me sentía culpable por eso, por haberle dado una niñez feliz pero una adolescencia difícil, por no haber estado completamente presente para él porque estaba perdida en mi dolor por Alejandra. Una noche le pedí perdón. Le dije que sentía no haber sido la mamá que merecía durante esos años difíciles. Él lloró y me dijo que me entendía, que no tenía nada que perdonar, que sabía que yo había hecho lo mejor que pude con el dolor que cargaba. Ese momento de perdón y reconciliación con mi hijo me dio paz. Al menos con Roberto las cosas estaban bien. Al menos esa relación estaba sanada. Y así llegamos al 2024, 25 años desde que Alejandra se fue, un cuarto de siglo. Yo tenía 68 años, Rubén 72, ambos viejos, cansados, llenos de achaques, pero todavía aquí, todavía juntos después de casi 50 años de matrimonio. La casa se había vuelto más silenciosa con los años, solo el sonido de la televisión, de nuestros pasos lentos por los pasillos, del reloj de pared marcando las horas. El cuarto de Alejandra seguía intacto. Un santuario a la hija que se fue y nunca volvió. A veces Roberto me sugería que lo desarmara, que donara la ropa, que convirtiera el espacio en algo útil. Pero yo no podía. Era mi última conexión física con ella. En marzo del 2024, Alejandra cumplió 41 años. 41. Cuando se fue era una adolescente rebelde. Ahora sería una mujer de mediana edad. ¿Cómo se vería? ¿Tendría canas como yo? ¿Arrugas alrededor de los ojos? ¿Habría tenido hijos? ¿Sería abuela ya como yo? ¿Estaría casada, soltera, divorciada? ¿Estaría viva siquiera? Esa última pregunta me atormentaba más que cualquier otra. En 25 años sin ninguna noticia, era posible que le hubiera pasado algo, que estuviera enferma o peor. Esa incertidumbre era lo más difícil de soportar. Los meses de 2024 pasaron lentamente. Enero, febrero, marzo, abril. Mi rutina era simple: levantarme, hacer el desayuno, limpiar un poco, ver televisión, cocinar, dormir. Rubén igual. Solo que él se la pasaba más tiempo viendo noticias o durmiendo en su sillón. No teníamos grandes planes. A nuestra edad, solo queríamos vivir tranquilos los años que nos quedaran, ver crecer a nuestros nietos, tal vez conocer bisnietos algún día. En mayo empecé a tener un presentimiento extraño, una sensación en el pecho como de anticipación de que algo iba a pasar. No sabía qué ni cuándo, pero sentía que algo se acercaba. Se lo comenté a Rubén. Él me dijo que eran solo mis nervios, mi ansiedad, que no le hiciera caso a esos presentimientos. Pero la sensación no se iba. Al contrario, se hacía más fuerte cada día. En junio tuve un sueño. Soñé que estaba en la sala de mi casa, la misma sala donde había estado esperando durante 25 años. Escuchaba que tocaban la puerta. Me levantaba,
Caminaba esos 17 pasos que me sabía de memoria. Abría la puerta. Y del otro lado estaba Alejandra. No la Alejandra de 16 años que se fue, sino una Alejandra adulta, con arrugas, con canas, con los ojos cansados, pero con la misma cara, los mismos ojos que reconocería en cualquier lado. Me desperté llorando. Rubén se despertó también, preocupado. Le conté el sueño. Él me abrazó y me dijo que solo era eso, un sueño, que no me hiciera ilusiones. Pero yo sentía que era algo más, que era una señal. Los días de junio pasaron y la sensación se intensificaba. Me daba ansiedad, me costaba dormir. Rubén estaba preocupado por mí, pensaba que estaba recayendo en la depresión. Pero no era depresión, era algo diferente, era esperanza. Una esperanza que no había sentido en años. Una certeza inexplicable de que algo estaba por cambiar. El 15 de julio del 2024 amaneció nublado en Zacatecas, un lunes típico. Rubén se levantó temprano como siempre, se tomó sus medicinas, se sentó a ver las noticias. Yo preparé el desayuno, huevos con frijoles, café, pan dulce. Desayunamos en silencio, como casi siempre. Después lavé los trastes mientras Rubén se iba a su sillón a seguir viendo televisión. Eran como las 10 de la mañana cuando escuché un carro pararse frente a la casa. No le presté mucha atención. Luego escuché puertas cerrarse, voces de mujer, voces de niños. Y entonces escuché pasos acercándose a la reja, el sonido de la reja abriéndose. Mi corazón empezó a acelerarse sin saber por qué. Dejé el trapo con el que estaba secando los trastes y caminé hacia la sala. Rubén me miró extrañado. «¿Qué pasa?», me preguntó. «No sé», le dije, «alguien está afuera». Y entonces tocaron la puerta. 3 toques. Toc, toc, toc. Me quedé paralizada. Esos 17 pasos que había recorrido miles de veces en 25 años, de repente me parecían imposibles de caminar. Volvieron a tocar. Toc, toc, toc. Rubén se levantó de su sillón. «Voy a ver quién es», dijo. «No», le dije, agarrándolo del brazo. «Voy yo». No sé por qué dije eso. No sé qué presentimiento me hizo querer ser yo quien abriera esa puerta, pero así lo sentí. Caminé despacio hacia la puerta. 1, 2, 3, 4 pasos. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. 5, 6, 7, 8. Las manos me temblaban. 9, 10, 11, 12. Respiré profundo. 13, 14, 15, 16, 17. Agarré el picaporte de la puerta, cerré los ojos por un segundo, pedí fuerzas a Dios y abrí. Del otro lado de la puerta había una mujer de unos 40 años, delgada, con el cabello negro con canas en las sienes, con arrugas alrededor de los ojos. Traía puesta una blusa azul desgastada y unos jeans viejos. Detrás de ella había 3 niños, 2 niñas y un niño, todos menores de 10 años, todos con caras de cansancio y miedo. Miré a la mujer, ella me miró a mí, y en sus ojos vi algo que reconocí de inmediato. Esos ojos, esos mismos ojos café oscuro que había visto en mi bebé recién nacida hacía 41 años. Los mismos ojos de la niña traviesa que se encaprichaba con vestidos rojos. Los mismos ojos del adolescente rebelde que se fue hace 25 años. «Mamá», dijo la mujer con una voz quebrada, llena de lágrimas. El mundo se detuvo, el tiempo se detuvo, todo se detuvo. «Alejandra», susurré sin poder creer lo que veía. Ella asintió, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Soy yo, mamá, soy yo». No sé quién se movió primero, no recuerdo haber tomado la decisión de abrazarla, solo recuerdo que de repente estábamos abrazadas, llorando, aferrándonos la una a la otra como si la vida nos fuera en ello. 25 años de espera, de dolor, de esperanza, y ahí estaba, en mis brazos, mi niña, mi Alejandra.
No sé cuánto tiempo estuvimos así. Podría haber sido 1 minuto o podría haber sido 1 hora. El tiempo dejó de existir. Solo existíamos nosotras dos, madre e hija, reunidas después de 1/4 de siglo. Escuché pasos detrás de mí. Era Rubén. Lo escuché jadear. Lo escuché decir, Dios mío, en un susurro. Y entonces él también estaba ahí, abrazándonos a ambas, llorando como yo nunca lo había visto llorar. Los 3 niños nos miraban asustados, sin entender qué pasaba. La niña mayor, que tendría unos 9 años, se acercó tímidamente y jaló la blusa de Alejandra. «Mamá, ¿quiénes son?» Alejandra se separó un poco de nuestro abrazo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Nos miró a Rubén y a mí y con una voz temblorosa dijo, «Son mis papás, mija, son tus abuelos». Y ahí fue cuando supe. Cuando vi a esos 3 niños cansados, asustados, claramente en situación precaria. Cuando vi las bolsas con ropa que traían. Cuando vi el carro viejo y destartalado estacionado afuera. Alejandra había vuelto. Pero no había vuelto porque todo le había ido bien. Había vuelto porque lo había perdido todo. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. Entraron todos a la casa. Los niños se quedaron callados, pegados a su mamá, mirando todo con ojos grandes. Rubén y yo no sabíamos qué hacer, qué decir. Había tantas preguntas, tanto que procesar. Les serví agua, les saqué galletas. Los niños comieron con una urgencia que me rompió el corazón. Era obvio que no habían comido bien en días, tal vez semanas. Alejandra se sentó en el sofá, el mismo sofá donde yo me había sentado 1000 veces a llorar por ella. Los niños se sentaron a su alrededor. Rubén y yo nos sentamos en las sillas frente a ellos. Nos quedamos en silencio por un momento que pareció eterno. Solo el sonido del reloj de pared marcando los segundos. Tic-toc, tic-toc. Finalmente Alejandra habló. Su voz era diferente a la que recordaba. Más madura, más cansada, más rota. Siento mucho haber aparecido así, sin avisar, empezó, sin levantar la vista del piso. Sé que no tengo derecho a estar aquí después de tanto tiempo. Sé que probablemente me odian, pero no tenía a dónde más ir. No te odiamos, dije inmediatamente, mi voz quebrada. Nunca te hemos odiado. Nunca. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Pensé que sí. Pensé que después de lo que hice, de cómo me fui, nunca me perdonarían. Rubén habló por primera vez desde que habían entrado. Su voz era gruesa, llena de emoción. Eres nuestra hija. Siempre has sido nuestra hija. Nada de lo que hayas hecho puede cambiar eso. Alejandra se quebró. Empezó a llorar fuerte, tapándose la cara con las manos. Los niños se asustaron. La niña mayor empezó a llorar también. Yo me levanté, fui hacia ella, me senté a su lado y la abracé. «Ya, mija, ya. Estás en casa, estás a salvo», le susurré, acariciando su cabello que ahora tenía canas. Lloró en mi pecho como cuando era niña y se caía y se raspaba las rodillas. Lloró como no había llorado en años, liberando 25 años de dolor, de arrepentimiento, de carga. Cuando finalmente se calmó un poco, empezó a contarnos. Entre sollozos, entre pausas para respirar, nos fue contando su historia. Los 25 años que habían pasado desde que se fue. Cuando me fui con Miguel Ángel, empezó, pensé que iba a ser feliz. Pensé que él me amaba, que íbamos a construir una vida juntos. ¡Qué tonta fui! Nos contó que Miguel Ángel la llevó a vivir a una casa de amigos suyos en el norte de Zacatecas. Una casa donde vivían como 8 personas, todos drogándose, todos sin trabajar realmente. Que al principio le parecía emocionante, rebelde, libre. Pero pronto la realidad la golpeó. Miguel Ángel era violento, más de lo que ella había visto. Le pegaba cuando estaba drogado, que era casi siempre. La celaba, no la dejaba salir sola, revisaba con quién hablaba. A los 2 meses de vivir con él, descubrió que estaba embarazada. Tenía 16 años recién cumplidos. Cuando le dijo a Miguel Ángel, él la golpeó. Le dijo que fuera a abortar, que no quería un bebé. Pero ella no pudo.
Algo en ella, a pesar de todo, quiso tener a ese bebé. Pensó que tal vez un hijo haría que Miguel Ángel madurara. «Qué ingenua era», dijo, limpiándose las lágrimas. «Pensaba que un bebé iba a arreglar todo, pero solo empeoró las cosas». En noviembre de 1999, solo 2 meses después de que se había ido de casa, Miguel Ángel decidió irse a Tijuana. Había escuchado que allá había trabajo, dinero fácil. La obligó a ir con él a pesar de que ya estaba embarazada de 4 meses. El viaje fue terrible. En autobús, en condiciones horribles, sin comer bien, sin dormir bien. Llegaron a Tijuana sin dinero, sin conocer a nadie, sin tener dónde quedarse. Vivieron en la calle por 2 semanas, literalmente en la calle, durmiendo en cartones, pidiendo limosna. Alejandra estaba aterrada, hambrienta, desesperada. Pensó en llamarnos, en pedirnos ayuda, pero el orgullo, la vergüenza, el miedo la detuvieron. Finalmente Miguel Ángel consiguió trabajo lavando carros en un autolavado. El sueldo era miserable, pero al menos pudieron rentar un cuartito en una vecindad de las zonas más pobres de Tijuana. Un cuarto sin ventanas, con el baño compartido con otras 10 familias, con cucarachas y ratas. Alejandra dio a luz a su primera hija, Valeria, en abril del 2000 en el Hospital General. Fue un parto difícil, largo. Estuvo sola porque Miguel Ángel no la acompañó. Dijo que los hospitales le daban asco. Cuando me contó esto, cuando me dijo que había dado a luz sola, sin su mamá, sin nadie que la apoyara, se me partió el corazón en 1000 pedazos. Mi niña, apenas de 17 años, pasando por algo tan difícil completamente sola. Los siguientes años fueron un infierno para ella. Miguel Ángel seguía siendo violento, seguía drogándose. El poco dinero que ganaban se lo gastaba en drogas y alcohol. Alejandra tuvo que ponerse a trabajar limpiando casas, a veces llevándose a Valeria bebé amarrada a la espalda. En el 2002 quedó embarazada de nuevo. Miguel Ángel de nuevo le pidió que abortara. De nuevo ella se negó. Nació otra niña, Andrea. La situación se volvió insostenible. 2 niñas pequeñas, sin dinero, con un hombre violento y adicto. Alejandra me contó que hubo días en que no tenían que comer, que le daba a sus hijas agua con azúcar para que no lloraran de hambre. «¿Por qué no nos llamaste?», le pregunté llorando. «Llorando». Ella me miró con ojos llenos de vergüenza. «Porque tenía miedo, mamá. Tenía miedo de que me rechazaran. Tenía miedo de que me dijeran, te lo dije. Tenía miedo de enfrentar que habían tenido razón todo el tiempo y yo había sido una tonta». Y cada año que pasaba, cada año sin llamar, se hacía más difícil. ¿Cómo iba a llamar después de 5 años, de 10 años? ¿Qué les iba a decir? Entendí su miedo, pero me dolió profundamente que hubiera creído que la rechazaríamos, que no hubiera sabido que, sin importar qué, siempre la habríamos recibido con los brazos abiertos. Continuó contándonos. En el 2005, finalmente dejó a Miguel Ángel. Lo dejó después de que la golpeara tan fuerte que terminó en el hospital con 3 costillas rotas. Tomó a sus 2 hijas y huyó. Se fue a un refugio para mujeres maltratadas. Ahí la ayudaron. Le consiguieron trabajo en un restaurante de comida rápida. Le ayudaron a rentar un cuartito más digno. Por primera vez en años, ella y sus hijas comieron regularmente. Durmieron sin miedo. Alejandra trabajó duro, muy duro. Hacía turnos dobles, triples. Sus hijas crecieron prácticamente solas, cuidándose entre ellas, porque su mamá tenía que trabajar todo el día para poder mantenerlas. En el 2008 conoció a otro hombre, Sergio. Parecía bueno, trabajador. Se casaron en el 2009. Alejandra pensó que finalmente había encontrado estabilidad, una figura paterna para sus hijas. Sergio al principio fue bueno con ellas, pero después empezó a beber. Y cuando bebía se volvía violento. No tanto como Miguel Ángel, pero suficiente para hacer la vida difícil. En el 2010, Alejandra quedó embarazada de Sergio. Nació un niño, Emiliano, el niño que ahora estaba sentado en mi sala, mirándome con ojos grandes y asustados.
Sergio y Alejandra aguantaron juntos hasta el 2015. 5 años de un matrimonio que no funcionaba, de peleas constantes, de tensión. Finalmente se divorciaron. Sergio desapareció. Nunca dio pensión alimenticia, nunca volvió a ver a su hijo. Alejandra de nuevo sola, ahora con 3 hijos. Siguió trabajando, haciendo lo que podía. Los niños crecieron en condiciones difíciles, pero al menos tenían a su mamá que los amaba. Las cosas iban mal, pero se mantenían estables hasta principios del 2024. En febrero, Alejandra empezó a sentirse mal, muy mal. Dolores de estómago constantes, cansancio extremo, pérdida de peso. Finalmente fue al hospital. Le hicieron estudios. Le encontraron una úlcera gástrica severa y principios de cirrosis hepática. Los años de mala alimentación, de estrés, de angustia habían cobrado su precio. Los doctores me dijeron que tenía que dejar de trabajar, que tenía que descansar, cuidarme, comer bien, dijo Alejandra con voz cansada. Pero ¿cómo iba a hacer eso? Si no trabajo, no como. Si no como, mis hijos no comen. Intentó seguir trabajando, pero su salud empeoró. En mayo la corrieron del restaurante donde trabajaba porque ya no podía cumplir con las horas, faltaba mucho por enfermedad. Se quedó sin trabajo, sin dinero. Intentó conseguir otro, pero su salud no le permitía trabajar jornadas completas. No podía pagar la renta. El dueño del cuartito que rentaban les dio un mes de gracia, después las corrió. En junio se quedaron sin casa. Alejandra y sus 3 hijos durmieron en la calle por una semana. Pidieron limosna, comieron de la basura. Fue la peor semana de su vida, me dijo. Una noche, tirados en un cartón en una esquina de Tijuana, Valeria, su hija mayor, le preguntó: «Mamá, ¿no tienes más familia? ¿No hay alguien que nos pueda ayudar?» Y fue entonces que Alejandra pensó en nosotros, en sus padres que había dejado hacía 25 años, en la casa en Zacatecas donde creció, en la mamá que, a pesar de todo, sabía que la había amado. «No sabía si todavía vivían aquí», dijo, mirando alrededor de la casa. No sabía si seguían vivos siquiera, pero no tenía más opciones, tenía que intentarlo. Juntó el poco dinero que tenía de vender algunas de sus pocas pertenencias. Compró pasajes de autobús para ella y sus 3 hijos. Fue un viaje de 2 días desde Tijuana hasta Zacatecas. 2 días en los que se preguntó 1000 veces si estaba haciendo lo correcto, si la iban a recibir, si no sería mejor simplemente desaparecer para no enfrentar el rechazo. Pero pensé en mis hijos, dijo, mirando a los 3 niños que ahora estaban medio dormidos en el sofá. Yo ya arruiné mi vida, pero ellos no merecen sufrir por mis errores, merecen tener una familia, aunque esa familia me odia a mí. Llegaron a Zacatecas en la mañana de ese lunes. Tomaron un taxi desde la central de autobuses hasta nuestra colonia. Alejandra no estaba segura de recordar bien la dirección, habían pasado tantos años. Pero su cuerpo la guió, la memoria muscular de tantos años viviendo aquí. Cuando llegó a la calle, cuando vio la casa, exactamente igual a como la recordaba, se quedó en el taxi sin poder moverse por varios minutos. Los niños le preguntaban qué pasaba, por qué no bajaban. Finalmente reunió valor. Bajaron del taxi, caminaron hacia la reja. Alejandra vio las plantas en el patio, las mismas que ella recordaba. Vio la puerta de madera, la misma puerta por la que había salido hace 25 años, jurando no volver. Y tocó, y yo abrí, y ahí estábamos. Esa noche no dormí, no por nervios o por ansiedad, sino porque no quería cerrar los ojos. Tenía miedo de que si me dormía, al despertar descubriría que todo había sido un sueño, que Alejandra no había regresado, que seguía sola, perdida en algún lugar del mundo. Pero cada vez que abría los ojos y veía hacia la recámara de Roberto, donde había acomodado a Alejandra y sus hijos, veía la luz prendida debajo de la puerta. Escuchaba el sonido suave de su respiración. Y sabía que era real. Mi hija había vuelto. Los siguientes días fueron de adaptación. Los niños, Valeria de 9 años, Andrea de 7 y Emiliano de 5, poco a poco fueron perdiendo el miedo. Al principio estaban muy callados, muy reservados. Pero los niños son resilientes. Empezaron a explorar la casa, a jugar en el patio, a sonreír.
Rubén y yo los llenamos de amor. Les compramos ropa nueva, juguetes, útiles escolares, les preparábamos sus comidas favoritas. Queríamos compensar de alguna forma todo lo que habían sufrido, aunque sabíamos que nada podía borrar realmente esas experiencias. Con Alejandra fue más complicado. Había tanto que procesar, tanto que sanar. 25 años de ausencia no se borran en días ni en semanas. Los primeros días apenas hablábamos más allá de lo necesario. Había una tensión en el aire, una incomodidad. Éramos extrañas que compartían una historia, una sangre, un apellido. Pero extrañas al fin. Poco a poco fuimos rompiendo esa barrera. Empezamos a tener conversaciones más largas. Yo le contaba sobre Roberto, sobre cómo había crecido, cómo se había casado, sobre sus hijos, sobre cómo había sido nuestra vida estos 25 años. Ella me contaba más detalles de su vida en Tijuana, de las amigas que había hecho en el trabajo, de cómo sus hijas habían sido su fuerza para seguir adelante cuando quería rendirse, de las noches en que lloraba pensando en nosotros pero sin atreverse a llamar. Una tarde, como 2 semanas después de que había llegado, estábamos las dos solas en la cocina. Yo estaba preparando la comida. Ella estaba sentada en la mesa tomando café. De repente habló. «Mamá, siento mucho todo lo que les hice pasar. Siento haberme ido así. Siento haber desperdiciado todos estos años. Siento». La interrumpí. Me senté a su lado, tomé sus manos entre las mías. «Alejandra, ya. No tienes que seguir pidiendo perdón. Ya te perdoné. Te perdoné hace 25 años. Te perdoné el mismo día que te fuiste». Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo? ¿Cómo pudiste perdonarme tan fácil?» «Porque eres mi hija», le dije, apretando sus manos. «Porque el amor de madre no conoce rencor, no conoce venganza. Porque desde el día que naciste, supe que te amaría incondicionalmente, sin importar qué. Y ese amor nunca se fue, ni un solo día en estos 25 años. Lloramos juntas, nos abrazamos, y en ese abrazo sentí que algo sanaba, que la grieta que había existido entre nosotras empezaba a cerrarse. Le conté sobre cómo la había buscado todos estos años, sobre las noches sin dormir, las llamadas a hospitales, las publicaciones en redes sociales pidiendo información, sobre el cuarto que había mantenido intacto esperando su regreso. «Vamos», le dije, levantándome. La llevé a su antiguo cuarto. Cuando abrí la puerta, Alejandra se quedó pasmada. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Los pósters en las paredes, la ropa en el closet, el tocador con sus cosméticos viejos todavía ahí. «No cambiaste nada», susurró, entrando lentamente al cuarto. «No pude», le dije. «Era lo único que me quedaba de ti. Si lo cambiaba, sentía que te estaba borrando completamente». Ella caminó por el cuarto, tocando las cosas. Se sentó en la cama, agarró una almohada, la olió. «Todavía huele igual», dijo, con una sonrisa triste. Se quedó callada por un momento. Luego habló, su voz apenas un susurro. «Cada día de estos 25 años pensé en esta casa, mamá. Cuando pasaba frío en Tijuana, pensaba en mi cama calientita aquí. Cuando mis hijas lloraban de hambre, pensaba en tus comidas. Cuando Miguel Ángel o Sergio me golpeaban, pensaba en papá defendiéndome. Esta casa, ustedes, nunca los pude sacar de mi mente y de mi corazón. Pero pensé que había quemado todos los puentes, que nunca podría regresar. Siempre pudiste regresar», le dije, sentándome a su lado. «Esta puerta nunca estuvo cerrada para ti. Mi corazón nunca estuvo cerrado para ti». Esa noche, Alejandra durmió en su antiguo cuarto. Los niños se quedaron en el cuarto de Roberto. Y por primera vez en 25 años, mi hija durmió bajo mi techo. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Llevé a Alejandra al doctor para que revisaran su condición. Los doctores confirmaron que tenía una úlcera severa y daño hepático. Le recetaron medicamentos, le dieron una dieta estricta, le dijeron que necesitaba descansar. Por primera vez en 25 años, Alejandra pudo hacer eso. Pudo descansar, pudo comer bien, pudo dormir sin preocuparse de dónde vendría el dinero para el día siguiente. Roberto vino a conocer a su hermana. El reencuentro entre ellos fue emotivo.
Roberto tenía 12 años la última vez que vio a Alejandra. Ahora tenía 37. Era un hombre hecho y derecho, con familia propia. Al principio hubo tensión. Roberto tenía resentimiento, era natural. Él había crecido viendo a sus padres destrozados por la ausencia de Alejandra. Había tenido que ser el hijo perfecto para compensar. Pero cuando vio a Alejandra, cuando vio lo delgada que estaba, lo enferma, lo rota, ese resentimiento se derritió. La abrazó y lloró. «Bienvenida a casa, hermana», le dijo. Los nietos de Alejandra conocieron a sus primos, Rubencito y Sofía. Los niños se llevaron bien de inmediato, como solo los niños pueden hacer. Jugaban en el patio, corrían, reían. La casa que había estado tan silenciosa durante años ahora estaba llena de vida, de risas, de gritos infantiles. Mónica, la esposa de Roberto, fue increíblemente amable con Alejandra. Le consiguió ropa, le ayudó con los niños, la trató con cariño. No juzgó, no criticó, solo aceptó. Rubén, mi Rubén, que había pasado tantos años enojado, resentido, finalmente hizo las paces con Alejandra. Una tarde los vi en el patio. Alejandra estaba regando las plantas, él estaba sentado en su silla viendo. «Mija», le dijo. Ella se detuvo, lo miró. «Solo quiero que sepas que te quiero, que siempre te he querido, y que me arrepiento de no haber sido mejor papá, de no haberte sabido escuchar cuando lo necesitabas». Alejandra soltó la manguera, se arrodilló frente a su papá, puso la cabeza en sus piernas. «No, papá, tú fuiste un buen papá. Yo fui la que tomé malas decisiones. Yo fui la que no supe valorar lo que tenía». Rubén le acarició el cabello, ya con canas como el suyo. «Todos cometemos errores, mija. Lo importante es que estás aquí ahora, que Dios nos dio una segunda oportunidad». Los vi llorar juntos y mi corazón se llenó de una felicidad que no había sentido en décadas. En septiembre, inscribimos a los 3 niños en la escuela. Valeria entró a 4º de primaria, Andrea a 2º y Emiliano a 1º. Verlos con sus uniformes nuevos, sus mochilas, sus útiles, me llenó de alegría. Alejandra poco a poco fue recuperando salud. Subió de peso, el color volvió a su cara, las ojeras disminuyeron. La medicación estaba funcionando, pero más que la medicación, creo que fue el amor, la estabilidad, la paz lo que realmente la sanó. Por primera vez en 25 años, no tenía que preocuparse por dónde iba a dormir, qué iban a comer, si iba a recibir un golpe. Podía simplemente ser, simplemente existir. Una tarde de octubre, estábamos en la sala viendo televisión. Los niños estaban haciendo tarea en la mesa del comedor. Rubén dormitaba en su sillón. Alejandra y yo estábamos en el sofá. «Mamá», dijo de repente, «gracias». «¿Por qué, mija?» «Por recibirme, por no cerrarme la puerta, por darles una casa a mis hijos, por perdonarme, por todo». Tomé su mano. «No tienes nada que agradecer. Esto es lo que las madres hacen. Esperamos, perdonamos, amamos, siempre». Ella recargó su cabeza en mi hombro, como cuando era niña y veíamos películas juntas. Y yo sentí que mi familia, después de 25 años de estar rota, finalmente estaba completa de nuevo. No era perfecta. Había cicatrices. Había dolor que nunca sanaría completamente. Pero estábamos juntas, y eso era lo que importaba. Hoy, mientras les cuento esta historia, han pasado casi 4 meses desde que Alejandra regresó. Es noviembre del 2024. Afuera hace frío, el clima típico de Zacatecas en esta época. Pero adentro de mi casa, en mi corazón, hay calidez. Alejandra está en la cocina preparando el almuerzo. Los niños llegaron de la escuela hace 1 hora y están viendo caricaturas. Rubén está en su sillón leyendo el periódico. Y yo estoy aquí, en la sala, en este sofá donde pasé tantas noches llorando, tantos días esperando. Miro a mi alrededor y veo fotos nuevas en las paredes. Fotos de los niños el primer día de clases, fotos de Alejandra y Roberto juntos, recuperando los años perdidos. Fotos de toda la familia reunida. Ya no somos la familia que éramos en 1999. Esa familia murió el día que Alejandra se fue.
pero somos una familia nueva, reconstruida sobre los escombros de la anterior. Una familia que conoce el dolor, pero también conoce el perdón. Una familia que sabe lo que es perder, pero también lo que es recuperar. Veo a Alejandra pasar por la sala llevándole un vaso de agua a su papá. Ella me ve mirándola y me sonríe. Y en esa sonrisa veo a mi bebé, a mi niña traviesa, a mi adolescente rebelde, a la mujer que se fue y a la mujer que volvió, todas ellas en una sola persona. ¿Valió la pena la espera? Cada noche de insomnio, cada lágrima derramada, cada oración susurrada, ¿valieron la pena? Absolutamente sí, porque el amor de madre no se rinde, no conoce el abandono, no entiende de rencor. El amor de madre espera, perdona, acoge, sana. Durante 25 años caminé esos 17 pasos hacia la puerta miles de veces. 25 años esperando el momento en que esos pasos me llevaran hacia mi hija. Y cuando finalmente llegó ese momento, cuando abrí esa puerta y la vi del otro lado, supe que cada uno de esos pasos, cada uno de esos años, habían valido completamente la pena. A todas las mujeres que me están escuchando, a todas las madres que han perdido a un hijo de una forma u otra, quiero decirles esto: nunca pierdan la esperanza, nunca dejen de amar, nunca dejen de perdonar, nunca dejen de esperar. Porque aunque pasen 20 años o 30 o 40, aunque el dolor parezca insoportable, aunque todos les digan que suelten, que olviden, que sigan adelante, ustedes escuchen a su corazón de madre. Ese corazón que sabe, que siente, que nunca se rinde. Y si algún día, como me pasó a mí, escuchan esos pasos hacia su puerta, si algún día tienen que caminar esos pasos que han caminado 1000 veces en su imaginación, camínenlos con fe, con esperanza, con amor. Porque el amor siempre vuelve a casa, siempre. Yo esperé 25 años. Y cuando Alejandra finalmente tocó mi puerta, le abrí mis brazos sin una sola pregunta, sin un solo reproche, solo con amor. Amor puro, incondicional, eterno. Ese es el amor de madre. Y ese amor nunca, nunca muere. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, sobre el poder del perdón, sobre la fuerza del amor de madre, te pido por favor que me regales un like. Comparte esta historia para que llegue a más personas que tal vez necesitan escuchar que nunca es tarde para volver a casa, que nunca es tarde para perdonar, que nunca es tarde para amar. Comenta aquí abajo qué te pareció esta historia. Cuéntame si tú también has tenido que esperar por alguien, si has tenido que perdonar lo imperdonable, si has experimentado el dolor de perder a un ser querido. Me encanta leer sus comentarios, me dan fuerza para seguir compartiendo estas historias. Y dime de qué ciudad o país me estás viendo. Me gusta saber que estas historias están llegando a todas partes, tocando corazones en diferentes lugares del mundo. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, nunca es tarde para volver a casa. Nunca es tarde para perdonar. Y el amor de madre nunca, pero nunca se acaba. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima historia.